La mañana comenzaba siempre igual. El sonido del celular vibrando sobre la mesa, la luz entrando sin pedir permiso por la ventana, el café enfriándose antes del primer sorbo. Nada estaba mal. Eso era lo inquietante. Todo parecía funcionar. Había trabajo, ingresos constantes, responsabilidades cumplidas. Un calendario lleno. Un correo que no dejaba de llegar. Un ritmo que no daba tregua. Desde afuera, la vida avanzaba. Me sentaba frente a la computadora con la sensación de estar llegando tarde a algo que no sabía nombrar. No era cansancio físico. Era otra cosa. Una especie de desgaste silencioso, como si cada día repitiera el anterior con un ligero cambio de escenario. Ganaba dinero. Pagaba cuentas. Cumplía metas pequeñas. Y aún así, algo no se movía. Recuerdo una escena mínima. Una noche cualquiera. Abrí la app del banco sin una razón clara. Miré el saldo. No era malo. Tampoco era el problema. Cerré la aplicación y dejé el teléfono boca abajo, como si así pudiera ocultar una pregunta incómoda. ¿Por qué si todo marchaba, sentía que estaba exactamente en el mismo lugar? El dinero entraba, salía y volvía a entrar. Como una marea constante. No había crisis, pero tampoco progreso. No había hambre, pero tampoco dirección. Me di cuenta de que había aprendido a ganar, pero no a avanzar. A producir, pero no a construir. A moverme mucho sin ir a ningún sitio. En el silencio de ese momento entendí algo que nunca había puesto en palabras. Estaba ocupado, pero no estaba creciendo. El movimiento me daba la ilusión de progreso. Las horas llenas me hacían sentir productivo. El dinero funcionando como anestesia. Mientras tanto, el fondo permanecía intacto, inmóvil, esperando a ser visto. No fue una revelación dramática. No hubo música ni epifanías. Solo una incomodidad persistente, como una piedra pequeña en el zapato que no te detiene, pero tampoco te deja caminar en paz. Algo estaba desalineado. Y por primera vez, en lugar de ignorarlo, me quedé ahí. Escuchando. Porque a veces no es que la vida no avance. Es que uno corre tanto que no nota que sigue dando vueltas en el mismo lugar. Durante mucho tiempo pensé que el problema era externo. Que necesitaba ganar un poco más. Un mejor puesto. Un ingreso adicional. Algo que empujara la aguja hacia adelante. Esa idea era cómoda, porque me liberaba de mirarme de frente. Si el obstáculo estaba afuera, yo podía seguir funcionando igual, solo esperando el momento correcto. Pero la duda no se iba. Aparecía en espacios pequeños, casi insignificantes. En el tráfico detenido, mientras veía pasar minutos que no regresaban. En conversaciones donde hablaba de proyectos futuros con una seguridad que no sentía del todo. En el instante previo a dormir, cuando el cuerpo descansaba, pero la mente seguía haciendo cuentas invisibles. La pregunta era sencilla, pero dolía. Si gano dinero, ¿por qué no siento avance? No se lo decía a nadie. No porque fuera un secreto grave, sino porque parecía injustificado. ¿Cómo explicar una inquietud cuando, en apariencia, todo está bien? ¿Cómo admitir una sensación de estancamiento cuando no hay una caída evidente que la respalde? El miedo no era a estar mal, sino a no saber explicar por qué no estaba mejor. Empecé a notar una contradicción incómoda. Cada mes cerraba con números aceptables, pero con una sensación de urgencia constante. El dinero nunca alcanzaba para dar tranquilidad, solo para mantener el movimiento. No había margen. No había pausa. Todo estaba calculado para sostener el presente, no para construir el futuro. Había aprendido a reaccionar, a pagar, a cubrir, a resolver lo inmediato. Pero no a decidir con intención. El dinero entraba con esfuerzo y salía con rapidez, sin dejar huella. Como si fuera solo un medio para seguir corriendo al día siguiente. Una tarde, mientras revisaba gastos pasados, sentí algo cercano a la vergüenza. No por las cifras, sino por la falta de conciencia. Había tomado cientos de decisiones pequeñas sin recordar ninguna. Compras hechas por cansancio. Pagos automáticos que ya no cuestionaba. Compromisos financieros heredados de versiones anteriores de mí mismo. Ahí apareció el miedo real. No el de perder dinero, sino el de seguir así 10 años más. Ganando, trabajando, cumpliendo, y mirando atrás sin poder señalar un punto claro donde todo empezó a cambiar. La duda dejó de ser abstracta. Tomó forma. No era que el dinero no avanzara. Era yo quien no sabía hacia dónde lo estaba llevando. Con el tiempo entendí que el estancamiento no siempre se presenta como una pared. A veces se disfraza de camino recto. Uno avanza, sí, pero sobre una superficie que no cambia. El paisaje es distinto,
Las personas también, incluso las cifras varían. Sin embargo, la sensación interna permanece igual. Ese fue el verdadero costo que tardé en reconocer. Había normalizado vivir sin perspectiva. Tomaba decisiones financieras como quien apaga incendios pequeños, rápido, sin pensar demasiado, confiando en que el siguiente ingreso lo compensaría todo. Y casi siempre lo hacía. Esa capacidad de resolver me dio una falsa seguridad. Me sentía competente, pero no consciente. Capaz, pero no estratégico. El tiempo empezó a revelar lo que el día a día ocultaba. Años de ingresos constantes no habían construido estructura. No había colchón, no había dirección clara, no había una narrativa de crecimiento. Solo resistencia, solo aguante. Vivía preparado para el próximo mes, no para el próximo capítulo. Lo más inquietante era que nadie me lo había enseñado de otra forma. Aprendí que trabajar duro era suficiente, que mientras el dinero entrara, el resto se acomodaría solo. Nadie habló del desgaste mental de sostener un sistema que depende de no fallar nunca. Nadie explicó que el verdadero progreso no siempre se mide en ingresos, sino en margen, en claridad, en tranquilidad. Empecé a notar cómo el dinero influía en mis decisiones más allá de las cuentas. Aceptaba proyectos por miedo, no por visión. Postergaba descansos porque no era el momento. Medía mis días en productividad, no en propósito. El movimiento constante se había convertido en una forma elegante de evitar una pregunta más profunda. ¿Qué estoy construyendo realmente? Una noche, revisando estados de cuenta antiguos, vi un patrón que no estaba en los números, sino en el ritmo. Ingresos, gastos, cero pausas. Ingresos, gastos, cero pausas. El ciclo se repetía con precisión matemática. Ahí comprendí que el costo no era solo financiero. Era emocional. Era mental. Era vital. Estar siempre en marcha me había impedido detenerme a diseñar. No había tiempo para pensar cuando todo el tiempo estaba ocupado en sostener. El progreso no llega cuando todo se mueve, sino cuando algo se ordena. Y por primera vez, consideré una posibilidad incómoda. Quizá no necesitaba ganar más, sino aprender a avanzar de verdad. No hubo un momento exacto en el que todo cambió. No tomé una gran decisión ni hice un movimiento audaz. El giro fue silencioso. Casi imperceptible. Empezó el día que dejé de preguntarme cuánto estaba ganando y empecé a preguntarme qué estaba construyendo con eso. Durante años había asociado avance con aumento. Más ingresos, más trabajo, más esfuerzo. Era una lógica simple y socialmente aceptada. Pero esa lógica tenía un límite. Nunca enseñaba cuándo era suficiente ni hacia dónde debía dirigirse ese más. Solo empujaba a seguir. La lección llegó sin discursos. Llegó en forma de claridad. Entendí que ganar dinero no es lo mismo que generar progreso. El dinero puede moverse sin propósito. Puede circular sin crear nada. Puede desaparecer en una vida llena de actividad, pero vacía de intención. Empecé a observar mis decisiones con otra mirada. No para juzgarlas, sino para entenderlas. Cada gasto se volvió una pregunta. Cada ingreso, una posibilidad. Dejé de pensar en el dinero como un premio y comencé a verlo como una herramienta. Una herramienta que, hasta ese momento, había usado sin plano. Lo más poderoso no fue el control, sino el orden. El orden trae silencio. Y en ese silencio aparece algo que el ruido constante había escondido: criterio. Ya no se trataba de hacer más, sino de hacer con sentido. De dejar de correr para empezar a caminar en la dirección correcta. Me di cuenta de que avanzar no exige velocidad, sino alineación. Que el progreso real no siempre se nota desde afuera. A veces ocurre cuando nadie aplaude. Cuando no hay cifras espectaculares que mostrar. Cuando solo tú sabes que, por primera vez, el movimiento tiene dirección. La vida no cambió de inmediato. Los ingresos eran similares. El entorno seguía siendo el mismo. Pero algo fundamental se había acomodado por dentro. Ya no me sentía atrapado en una carrera infinita. Sentía que estaba construyendo un camino. Comprendí entonces una verdad incómoda y liberadora. No estaba estancado por falta de dinero, sino por falta de intención. Y cuando la intención aparece, incluso el mismo ingreso empieza a significar algo distinto. Después de la claridad no llegó la euforia. Llegó algo más sutil. Un silencio distinto. No el silencio incómodo de antes, cargado de preguntas sin respuesta, sino uno más amplio, más honesto. Como cuando dejas de discutir contigo mismo porque, por fin, entiendes de qué va el conflicto. Seguía ganando dinero. Seguía trabajando. Desde afuera, casi nada había cambiado.
Pero por dentro, la sensación era otra. Ya no medía mis días solo por lo que producía, sino por lo que permanecía. Por lo que no se iba al final del mes. Por lo que empezaba a tomar forma lentamente. Me di cuenta de que durante mucho tiempo había confundido estabilidad con avance. Pensaba que mientras todo se mantuviera en pie, estaba progresando. Ahora veía que solo estaba sosteniendo una estructura que no crecía, que no se expandía, que no habría posibilidades nuevas. Vivir así no era fracasar, pero tampoco era avanzar. La incomodidad que antes me perseguía había cambiado de lugar. Ya no era ansiedad, era responsabilidad. Porque una vez que ves con claridad, no puedes fingir que no sabes. Cada decisión empieza a pesar distinto. No por culpa, sino por conciencia. Entendí que el dinero no es el problema ni la solución. Es un reflejo. Refleja prioridades, miedos, hábitos, visión. Durante años reflejó urgencia. Ahora empezaba a reflejar intención. Y eso, aunque no se notara de inmediato en los números, se sentía profundamente distinto. No todo estaba resuelto. No había un final cerrado. Todavía existían dudas, errores por corregir, caminos por explorar. Pero ya no me sentía girando en círculos. Sentía que cada paso, incluso los pequeños, apuntaba hacia algún lugar. A veces, avanzar no se siente como movimiento, sino como quietud bien colocada. Como dejar de empujar en todas direcciones para sostener una sola con firmeza. Ganar dinero dejó de ser el centro de la historia. Empezó a ser solo una parte. Y aunque aún no sabía exactamente hasta dónde llegaría, había algo que sí tenía claro. Seguir avanzando ya no dependía de ganar más, sino de no volver a perder la dirección. Durante mucho tiempo creí que avanzar debía sentirse intenso. Que el progreso tenía que doler, exigir, desgastar. Que si no había presión, entonces no estaba ocurriendo nada importante. Hoy entiendo que esa idea me mantuvo ocupado, pero no necesariamente en movimiento real. El verdadero cambio no levantó la voz. No vino acompañado de cifras impresionantes ni de giros radicales. Llegó cuando dejé de medir mi vida financiera por la cantidad de esfuerzo y empecé a medirla por la claridad de mis decisiones. Cuando entendí que correr sin rumbo también es una forma elegante de quedarse en el mismo lugar. Hay una diferencia profunda entre ganar dinero y construir con él. Una diferencia que casi nadie enseña, porque no se nota rápido. Construir exige pausa. Exige intención. Exige aceptar que no todo movimiento es progreso, y que no todo progreso se ve desde afuera. Hoy sé que avanzar no es acelerar, sino alinear. No es sumar más, sino dar sentido a lo que ya existe. El dinero dejó de ser una carrera y se volvió un lenguaje. Uno que habla de prioridades, de límites, de visión a largo plazo. Si algo queda después de todo esto, no es una fórmula ni una respuesta definitiva. Es una pregunta que vale la pena repetir en silencio. ¿Esto que hago hoy me está moviendo, o solo me está manteniendo ocupado? Porque cuando te haces esa pregunta con honestidad, el camino cambia solo. Y el progreso, por primera vez, deja de hacer ruido. 10 consejos clave. Para dejar de moverte y empezar a avanzar. Número 1. Diferencia movimiento de progreso. No todo lo que te mantiene ocupado te está llevando a algún lugar. Observa si tus acciones construyen o solo sostienen. Número 2. Mide claridad antes que ingresos. Más dinero sin dirección solo amplifica el desorden. La claridad convierte lo que ganas en algo útil. Número 3. Deja de reaccionar, empieza a decidir. El dinero se pierde cuando solo apagas incendios. Avanza cuando eliges con intención. Número 4. Crea margen, no solo estabilidad. Sobrevivir no es avanzar. El margen te da espacio para pensar y moverte mejor. Número 5. Haz pausas estratégicas. Detenerte no es retroceder. A veces es el único modo de corregir el rumbo. Número 6. Diseña antes de acelerar. Correr sin plano agota. Un plan claro reduce esfuerzo innecesario. Número 7. Observa tus hábitos financieros sin juicio. La culpa nubla. La observación revela patrones que puedes cambiar. Número 8. Acepta que avanzar es lento al inicio. El progreso real no impresiona rápido, pero permanece. Número 9. Deja de buscar soluciones externas inmediatas. Muchas respuestas no están en ganar más, sino en usar mejor lo que ya tienes. Número 10. Hazte una pregunta incómoda cada mes. ¿Este mes me acerqué a algo, o solo lo sostuve?